Voy a hablar de Roma. Pues sabemos que es la base de nuestra cultura y que dejó huella a través de los siglos. Empezamos. La civilización romana se extendió, vamos a maximizar la pantalla, perdón. Repetimos, la civilización romana se extendió por inmensos territorios y dejó una profunda huella. Muchas de sus aportaciones permanecen hoy en día, ¿verdad?, en los países europeos. Vamos a descubrir algunas de estas permanencias haciendo clic en cada uno de los iconos que observamos. Empezaremos por el primero, que son construcciones. Ellos nos dejaron las calzadas, acueductos, puentes, teatros, anfiteatros, circos y templos, entre otras cosas, como parte de su herencia cultural. En relación a la lengua, en latín, pues desde luego va a dar paso al castellano, al francés y al italiano. El catalán por ahí, ¿verdad?, que se habla en España, en Barcelona, y bueno, ese es otro legado romano. Vamos a pasar ahora a la cuestión del derecho. Ya habíamos platicado acerca de que el derecho romano, pues hasta hoy en la actualidad nos permite establecer las reglas, ¿verdad?, entre los ciudadanos. Y bueno, es la base de todas las constituciones actualmente. Por último, hablemos del cristianismo. El cristianismo es una religión que nace a partir del judaísmo y bueno, como ya hemos visto, aunque en un principio fue perseguida, en el 313 después de Cristo, es decir, en nuestra era, se convierte ya en la religión oficial del Imperio Romano. Es muy paradójico esto porque bueno, sabemos que los mismos romanos son los que crucifican a Cristo y 300 años después van a dar paso al cristianismo como la religión oficial del imperio, y esto pues va a desembocar en que toda Europa, o casi toda Europa, practique el cristianismo, se traslade a América a través de las conquistas, principalmente las conquistas españolas. Continuamos. Vamos a ver la cronología de la expansión geográfica de Roma. Sabemos que eran un pueblo de pastores, pequeños pastores, y bueno, que fueron conquistando territorios durante más de 1000 años. ¿Cuáles fueron estos territorios donde se expandieron? Eso es lo que vamos a descubrir a través de la interactividad. Vemos que el primer periodo de estos corresponde a la monarquía y bueno, pues prácticamente esto va a cambiar, como vemos en el área azul, para la siguiente etapa, que es la república, que está toda sombreada en azul. Vemos que es un cambio terrible, pero el imperio, verdaderamente el imperio, va a abarcar ya toda Europa, parte de Asia y desde luego el norte de África, como ustedes pueden apreciar, que es la tercera etapa, digamos, la etapa más grande del desarrollo romano, ¿verdad? Vamos a continuar. Vamos a ver que hay dos sistemas, que es la república y el imperio. Veremos cómo funcionan, ¿sí? La república como un mecanismo democrático donde se eligen a los principales puestos políticos, ¿sí? Y bueno, en el caso de la república demos clic para que ustedes observen cómo se organizaba esta república a través de comicios, una asamblea de ciudadanos, magistrados que formaban parte del gobierno de Roma, elegidos por un año, y finalmente el Senado, que era formado por los patricios y formaban la máxima autoridad de Roma. En el caso del imperio se transforma de esta manera. No existen ya los comicios, todo el poder queda centralizado en el emperador, y no solamente el poder político, sino el militar, religioso
y además el religioso. Su puesto es vitalicio, lo que significa que hasta que muera este gobernante pues va a estar ahí en dicho puesto. Y el Senado, bueno, pues va a ayudar, digamos, a gobernar al emperador. Sin embargo, el emperador sigue teniendo la última palabra. Vamos a hacer una actividad que es en relación a las características de la república y del imperio. Ustedes tienen desde luego que leer, ¿verdad?, a qué corresponde cada uno de estos puntos, el poder o el carácter vitalicio, por ejemplo, a qué corresponde. Si nosotros nos vamos al imperio, ¿verdad?, vamos a arrastrar el mouse y vemos que es adecuado. Seguirán participando de... Y bueno, seguimos. Vamos a ver que es una sociedad desigual, la romana, pues porque los patricios dominaban y eran dueños de tierras y esclavos. Tenían los más importantes puestos, eran los únicos que pertenecían al gobierno y al senado, y se van enriqueciendo conforme se van dando las conquistas, acumulando grandes propiedades. En cuanto a los plebeyos, pues aunque eran hombres libres, trabajaban a cambio de un sueldo. Algunos de ellos pertenecían al ejército, desde luego siempre estaban pugnando, o sea, luchando por la igualdad social, y pues eran representados en el gobierno a partir de los tribunos de la plebe. ¿Qué es un tribuno de la plebe? Voy a colocar el mouse para que ustedes puedan observar. Son magistrados elegidos por un año que se encargaban de defender los derechos de los plebeyos. Seguimos. En cuanto a los esclavos, ustedes saben que pertenecen a la escala social más baja, donde no tienen derechos, aunque son la base económica del imperio, es decir, aportan gran parte de la riqueza con su trabajo al imperio, su trabajo esclavo, cabe decir. Y ellos, bueno, pues trabajarán las propiedades de los patricios y podrían comprar su libertad para convertirse en libertos, nunca en patricios, solamente en libertos. Vamos a continuar y tenemos otra actividad donde vamos a colocar el número romano según corresponda a las definiciones debajo de la imagen. Entonces, pasamos al ejercicio, a la actividad. Continuamos. En cuanto a la romanización, pues nos dice que con las conquistas los romanos se apoderaron militarmente de los territorios, no solo de los territorios, sino también pues de la cultura, lengua, incluso de las construcciones. Este proceso se le llama romanización. Vamos a poner un cursor. ¿Qué quiere decir la romanización? La difusión de la civilización, de las leyes y de la cultura romana. Acá vemos un puente netamente de estilo romano. Ustedes van a ver a través de toda Europa este tipo de puentes con el arco. Ya habíamos hablado que esta estructura es muy fuerte y bueno, va a perdurar por mucho tiempo, ¿no? Incluso el Coliseo romano tiene este tipo de arcos. Eh, y algunos de los puentes acá en México siguen teniendo esta estructura por lo fuerte que es, ¿no? Ya sabemos que entonces la romanización se va a extender por todos los países y más allá de las fronteras europeas con las conquistas que se dan aquí en América y en Asia y África, ¿verdad? En cuanto a la ciudad, pues va a ser el centro político y cultural, es decir, ahí se va a organizar todo el imperio, ahí es donde van a vivir los magistrados, ¿verdad? Esta organización, como ustedes pueden ver en el croquis, va a estar compuesta de una basílica, que es el número 1, que va a estar ubicada en este punto que señalo con el mouse. Va a haber un foro, el teatro, que va a ser importante, digamos, para esto no solamente de las artes, sino que también tenía una finalidad coercitiva, es decir, de control sobre la ciudadanía. Los templos van a estar ubicados atrás del teatro, el mercado muy cercano a lo que es la basílica, las termas, que son lugares donde ellos van a tomar baños, y la biblioteca, ¿verdad? Señalada aquí con el mouse. Vamos a decir también que las ciudades romanas llegaron a tener más de 1 millón de habitantes, o sea, no eran ciudades
Para la época no eran ciudades nada pequeñas, ¿verdad? Y bueno, tenían calzadas, como ustedes pueden ver, ¿sí? Que atravesaban pues la ciudad. Los planos de la ciudad siempre eran cuadriculares o reticulares, así se denomina esta cuadrícula que ustedes pueden ver. Si ustedes se dan cuenta, actualmente esa retícula sigue perdurando en los pueblos. Ustedes vean, hay un centro donde parte todo, ¿no? Está la plaza o lo que llamamos también el parque, frente está el Palacio de Gobierno, la iglesia, y de ahí una retícula o una cuadrícula van a conformar el resto del poblado, ¿verdad? Entonces, vean, esa es otra fuerte influencia romana. Bueno, pasamos a la siguiente. Las ciudades, acuérdense, estaban rodeadas de murallas antes de pasar a la siguiente. ¿Por qué? Bueno, pues para protegerse de las invasiones. Seguimos. En el caso de la caída del imperio, ¿no? Ustedes observen las imágenes que representan, bueno, las murallas de las que hablábamos, ¿no? La crisis del ejército, estas batallas contra las invasiones bárbaras, ¿sí? Que se dan a mediados del siglo III después de nuestra era, ¿sí? Es decir, 700 años después de que se funda Roma. Los ejércitos empiezan a perder batallas ante los pueblos bárbaros. Vamos a ver quiénes son los pueblos bárbaros. Ya habíamos dicho que en latín significa extranjeros y pues empiezan a invadir, perdón, las fronteras y los mismos ciudadanos empiezan a desobedecer a las ciudades, ¿no? Eso pues va a ser un elemento importante para el triunfo de los bárbaros. La pregunta sería, ¿por qué un imperio tan poderoso y organizado se destruyó en tan poco tiempo? ¿Cómo consiguieron los pueblos bárbaros vencer al poderoso ejército romano? Bueno, pues lo acabamos de comentar, saquen sus propias conclusiones. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver las causas. Vamos a ver que hay una crisis económica muy profunda y vamos a analizar la económica. Disminuye la mano de obra rural, ¿por qué? Porque se trasladan a las ciudades. Al tener las ciudades más servicios, pues la gente es un atractivo para la gente y la gente pues, desde luego se va a ir hacia estos sitios, ¿verdad? También vamos a tener que los esclavos van a producir poco, por lo tanto el campo pues, va a dejar de producir y pues esto va a traer a la larga un empobrecimiento de la clase pues burguesa o rica, digamos así, ¿no? Que también pues no pagan impuestos, ¿no? Los ricos no pagan impuestos y eso como consecuencia pues va a traer un aumento de precios que va a llevar a una crisis hacendaria, ¿no? Es decir, al no tener fondos el Estado que recaba a través de los impuestos, va a entrar en crisis que va a traer como consecuencia una crisis política. Pues esta crisis va a debilitar al imperio y va a haber problemas con el ejército. Pues obviamente al no tener dinero en las arcas del gobierno, pues no va a haber suficiente dinero para pagarles a estos ejércitos, va a traer inseguridad en las fronteras, pues los ejércitos van a desobedecer y como consecuencia los pueblos bárbaros van a poder entrar pues más libremente. Bien, vamos a ver el mapa de estas invasiones bárbaras. Tenemos que acá está Constantinopla, que es el Imperio Romano de Oriente, y el Imperio Romano de Occidente, que va a abarcar todo lo que es Italia, ¿verdad? Grecia, lo que es la península balcánica, y ustedes pueden ver cuáles son estos extranjeros bárbaros, los hunos, los alanos, los ostrogodos, los suevos, los vándalos y los visigodos. Cada flecha va a representar cada color, representa estas invasiones. Vean cómo invaden toda esta parte de España, lo que ahora es Francia, ¿verdad? Decíamos Italia. Entonces vienen de Asia algunos de estos pueblos, otros de Europa del Norte. Y bueno, así es como va a suceder la invasión, que a la postre va a traer la caída de Roma, ¿verdad? Bueno, seguimos.
vamos a tener una actividad de las causas y consecuencias. Como hemos visto, es un hecho histórico importante esto de la caída de Roma, pero una caída no sucede de manera espontánea, sino que va a haber una serie de hechos, lo que llamamos proceso histórico, para que pues, suceda esto, ¿no? Vamos a construir la historia, vamos a colocar estos cuadros hechos de hechos, válgase la expresión, para poder construir pues nuestro proceso, pero siempre bajo la idea de que hay una causa, ¿no? Bueno, entonces empezamos. Continuamos y pasaríamos a la Hispania romana, ¿no? Bueno, a esto se le va a llamar España, ¿verdad? Con la tradición romana que va a heredar por lo mismo que acabamos de ver, que fueron territorios conquistados por Roma. La mayoría de estas ciudades, Mérida, Sevilla, Cádiz, Cartagena, ¿verdad?, fueron fundadas por los romanos y al igual que sus carreteras, puentes, obras públicas, ¿verdad? Así que cuando vayan a España ustedes encontrarán muchos vestigios de construcciones romanas, ¿verdad? Y se van a basar en el antiguo imperio romano. En cuanto a la organización del territorio, pues se divide en provincias y el proceso de romanización fue muy rápido, ¿verdad? Esto va a dar origen al latín, bueno, se utiliza el latín más bien, que da origen al castellano y a otras lenguas que ya habíamos platicado, ¿verdad? Los grandes emperadores como Adriano o Trajano perduraron en esa época de conquista en lo que ahora conocemos como España. Al igual que el emperador Augusto, vamos a colocar un cursor que es este busto, ¿verdad? Es el emperador Augusto. Bueno, va a fundar esta provincia de Hispania, ¿verdad? Pues básicamente para obtener recursos. Seguimos. Vamos a tener una actividad final, ¿verdad? Es el juego del conquistador. Van a hacer clic sobre los territorios, estos que están aquí ubicados, los que están resaltados, y ustedes van a tratar de conquistarlo como contestando a las preguntas que indica la actividad. Bien, con esto terminaríamos pues nuestra clase digital en relación a Roma. Pues muchas gracias y bueno,